Hola chicos, ¿cómo están? En este video vamos a hablar acerca de la energía interna y la primera ley de la termodinámica. Ya mencionamos que tanto el calor como el trabajo en un ciclo termodinámico son distintos a cero. Sin embargo, la suma de estos resulta igual a cero. Esto se determinó de manera empírica y llevó a la formulación de un nuevo concepto llamado energía interna, y tanto el calor como el trabajo son formas equivalentes para cambiar la energía interna de un sistema. Pueden encontrar esta propiedad como U o como E, dependiendo del texto que consulten. La energía interna es la energía total del sistema, es la suma de la energía cinética y potencial de los constituyentes del sistema, dígase los átomos, iones o moléculas. Es muy importante recordar que la energía interna no incluye la energía cinética del movimiento del sistema, como la trabajamos en el curso de física, y de igual forma tampoco incluye la energía potencial del sistema con respecto a la superficie sobre la que se encuentre. La energía interna es una función de estado, por lo tanto es una propiedad que solo depende del estado actual del sistema, independientemente de cómo se preparó dicho estado. Y aquí aparece la primera ley de la termodinámica. El cambio en la energía interna de un sistema que pasa por un ciclo termodinámico es independiente del camino. La fórmula asociada a esta ley es el cambio de la energía interna es igual al calor más el trabajo. Para un sistema cerrado, tendríamos que el cambio en la energía interna del sistema es igual al calor del sistema más el trabajo del sistema. Debido a que hablamos de un sistema cerrado, el intercambio de energía debe suceder con el entorno, por lo que el cambio de energía interna del entorno debe ser igual al negativo del calor del sistema menos el trabajo del sistema. Y por el principio de conservación de energía, sabemos que la energía interna del universo no cambió, ya que solo sucedió una transferencia de energía entre la parte del universo que delimitamos como sistema y su entorno. Entonces, a partir de la primera ley de la termodinámica, sabemos que el cambio de la energía interna de un sistema es igual al cambio de calor más el cambio de trabajo en el mismo. Si sustituimos las definiciones que ya conocemos para el calor y el trabajo, obtenemos la siguiente ecuación, en donde queda claro que la energía interna es una función de estado dependiente de la temperatura y el volumen. Con esto podemos enlistar las restricciones que pueden aplicarse a los procesos termodinámicos. Para un proceso reversible, el cambio en la energía interna es igual al calor menos la presión externa por el diferencial de volumen. Para un proceso aislado, el cambio de la energía interna es igual a cero. En el proceso adiabático no existe intercambio de calor, por lo que la energía interna depende exclusivamente del trabajo. En un proceso isocórico no habrá trabajo por expansión o compresión del gas, así que la energía interna depende del calor a volumen constante. Recordamos que el calor a volumen constante también es igual a Cv por dt, por lo que la derivada parcial de la energía interna con respecto a la temperatura a volumen constante es igual a Cv. Así que podemos reescribir la ecuación de energía interna como du igual a Cv por dt más la derivada parcial de U con respecto a V a temperatura constante por dV. Para encontrar la segunda derivada parcial de la ecuación, Joule diseñó meticulosamente un experimento. Este experimento fue la expansión libre de un gas, en donde tenemos un recipiente aislado, por lo que el proceso será adiabático. El gas se expandirá hacia el vacío, por lo que la presión externa es cero y no realiza trabajo. Por lo tanto, será un proceso de energía interna constante. En este caso, la ecuación de la energía interna se puede utilizar para despejar la derivada parcial que queda pendiente por definir, gracias a que está igualada a cero. Al finalizar, vemos que la derivada parcial de U con respecto a V a temperatura constante es igual al negativo de Cv por la parcial de T con respecto a V, a energía interna constante. Joule midió de manera experimental el cambio de la temperatura con respecto al volumen, definiendo la eta de Joule, conocido como el coeficiente de Joule.
por lo que ahora sabemos que el cambio de la energía interna depende de Cv por dT y de Cv por eta de Joule por dV. Para gases ideales, el coeficiente de Joule siempre es igual a 0, por lo que la energía interna depende únicamente de Cv por dT, lo que nos lleva a la conclusión de que todas las expansiones y compresiones isotérmicas de gases ideales son energía interna constante. La expansión isotérmica de un gas ideal es un proceso interesante y lo utilizaremos para identificar qué pasa con el trabajo en procesos isotérmicos. Vamos a ejemplificar diversas situaciones en donde tenemos un gas dentro de un cilindro con un pistón. En el primer caso tenemos la expansión hacia el vacío, lo cual es un proceso irreversible. El pistón comienza en una posición detenido por un par de topes mecánicos que al retirarlos, el gas se expandirá empujando al pistón hasta que se encuentre con otro conjunto de topes. Sin embargo, debido a que el gas está empujando el pistón sin resistencia debido al vacío, el trabajo realizado en el proceso es cero, ya que en el vacío no hay nada que ejerza una presión en contra del movimiento. En el caso en que pongamos un contrapeso sobre el pistón, este ejercerá una presión externa que aquí denominamos P2 o presión 2. Al retirar los topes mecánicos, el gas se expandirá hasta que la presión del mismo se iguale a la presión externa. Para este proceso irreversible, tenemos que el trabajo es igual al negativo de presión 2 por la integral de dV desde V1 hasta V2, lo que es igual al negativo de P2 por V2 menos V1. Si observamos el proceso graficado en un diagrama de presión y volumen, es claro que este proceso no está aprovechando todo el trabajo disponible bajo la curva entre el estado inicial y el estado final. Agregando un segundo contrapeso, podemos realizar el mismo proceso irreversible en dos tiempos. Ahora, al retirar los topes mecánicos, el gas se expandirá hasta que su presión se iguale con la presión externa ejercida por los dos contrapesos, la que llamaremos presión 2. En este momento, el trabajo efectuado es igual al negativo de la presión 2 por el volumen 2 menos el volumen 1, y lo podemos ver en el diagrama como un rectángulo azul. Para obtener un poco más de trabajo, retiramos el contrapeso adicional, lo que permite que el gas continúe expandiéndose hasta alcanzar una presión 3, que en este caso es igual a la presión final del ejemplo anterior. El trabajo adicional es igual al negativo de la presión 3 por el volumen 3 menos el volumen 2. Lo podemos observar en el diagrama como un rectángulo rojo. Si bien aún no se aprovecha todo el trabajo disponible en el proceso, es claro que realizar la expansión en dos movimientos resulta en un mayor trabajo, evidenciado por los dos rectángulos que cubren una mayor área bajo la curva del proceso con respecto al ejemplo anterior. La irreversibilidad del proceso está arruinando su eficiencia, por lo que ahora vamos a analizar la manera en la que se obtiene todo el trabajo disponible. Para esto debemos llevar a cabo la expansión isotérmica de manera reversible, y la única manera de lograr esto es manteniendo la presión del gas igualada a la presión externa a lo largo de todo el proceso. Y para esto sería necesario pensar en cambios infinitamente pequeños a lo largo de la expansión. Imaginen que en lugar de contrapesos tienen granos de arena sobre el pistón y se van retirando de uno por uno. Esto complica la ecuación del trabajo, ya que la presión externa ya no es constante, sino que cambia en función del volumen. Tenemos que apoyarnos en la ley de gases ideales, recordando que la presión es igual a nRT entre V. Sustituyendo en la ecuación del trabajo, tenemos que este es igual al negativo de nRT, recordando que para el proceso isotérmico los tres son constantes, por la integral de dV entre V, desde V1 hasta V2, y esto es igual al negativo de nRT por el logaritmo natural de V2 entre V1, y también es igual al negativo de nRT por el logaritmo natural de presión 1 entre presión 2, gracias a la ley de Boyle. De esta manera podemos representar el máximo trabajo disponible en una expansión isotérmica de un gas. Muy bien, con estas bases sentadas vamos ahora a revisar un ejemplo. Bien, para este caso tenemos un gas que es CO2, tenemos 10 kilogramos de este que van a pasar por un ciclo termodinámico.
tenemos como datos iniciales la temperatura 1, la temperatura 2 y la presión 1, que en el caso de las temperaturas me tomé la libertad de ya convertirlas a Kelvin, que son las unidades con las que vamos a trabajar. Lo primero que hay que hacer es encontrar cuánta cantidad de gas hay. Sabemos que son 10 kilogramos, pero necesitamos expresarlo en términos de moles. En este caso tenemos 10.000 gramos de CO2, cuyo peso molecular son 44 gramos por mol. Por lo tanto, para encontrar el número de moles hay que dividir la masa entre el peso molecular, obteniendo 227.27 moles de CO2. Ahora tenemos que completar el resto de variables de este gas en los tres estados por los cuales va a pasar a lo largo del ciclo. Para el estado inicial o el estado 1, tenemos ya la temperatura y la presión. Por lo tanto, utilizando la ley de gases ideales va a ser muy fácil calcular el volumen. Tenemos que el volumen 1 va a ser igual a N por R por T1 entre la presión 1, que para los datos que tenemos sería 227.27 moles por 8.314 pascal metro cúbico entre mol Kelvin por 418.15 Kelvin, y todo esto dividido entre 150.000 pascales. Tras el análisis dimensional podemos observar que las unidades con las que vamos a obtener nuestros resultados son metros cúbicos, las cuales corresponden a volumen. Por lo tanto, estamos con certeza de que el volumen 1 son 5.27 metros cúbicos. Debido a que el primer paso del ciclo termodinámico es un proceso isobárico, podemos concluir que la presión 1 es igual a la presión 2. Con esto podemos calcular fácilmente el volumen 2. Ahora tenemos que el volumen 2 va a ser igual a N por R por T2, que la tenemos a partir del enunciado del problema, y todo eso dividido entre la presión 2, que acabamos de deducir que es exactamente la misma que la presión 1 o 150.000 kilopascales. Por lo tanto, tenemos una operación casi idéntica a esta, en donde el único valor que va a cambiar es 713.15 Kelvin en lugar de 418.15 Kelvin. Al hacer esta operación obtenemos un valor de 8.98 metros cúbicos. Y también, analizando el enunciado, vemos que el tercer proceso en el ciclo es un proceso isotérmico. Es decir, que la temperatura 3 debe ser igual a la temperatura 1, porque al pasar del punto 3 al punto 1 no hay un cambio de temperatura. Ya conocemos la temperatura 1, por lo tanto también conocemos la temperatura 3. Ahora ya conocemos para el punto 3 tanto el volumen como la temperatura. El segundo proceso de este ciclo termodinámico es un proceso isocórico. Por lo tanto, el volumen 2 debe ser igual al volumen 3, ya que en este proceso no cambia el volumen. Utilizando la misma ley de gases ideales, podemos utilizar la temperatura 3 y el volumen 3 para calcular la presión 3, y obtenemos 87.984.85 pascales de presión. Con esto completamos todos los datos que necesitamos en los tres estados que están involucrados dentro de este ciclo termodinámico. Ahora vamos a analizar qué pasa con el calor, el trabajo y la energía interna de este ciclo. Sabemos que en un ciclo termodinámico el cambio de la energía interna es igual a 0, ya que empieza y termina exactamente en el mismo estado el sistema que está sufriendo estos procesos termodinámicos. Gracias a que la energía interna es una función de estado, no le importa cómo es que llegó a el estado en el cual la estamos evaluando. Así que al dar un ciclo y terminar exactamente en el mismo punto donde empezó, no debe haber un cambio en su energía interna. Por lo tanto, para este ciclo termodinámico podemos estar completamente seguros que el trabajo involucrado es igual al negativo del calor involucrado. Con los datos que tenemos, lo más fácil sería calcular los trabajos que hay involucrados en cada uno de los pasos de este ciclo. Escribimos la ecuación del trabajo del ciclo, el cual es igual a el trabajo del proceso que lleva de 1 a 2 más el trabajo que lleva del estado 2 al estado 3 más el trabajo del proceso que lleva del estado 3 al estado 1, completando el ciclo. En este caso es un proceso isobárico, lo cual quiere decir que es a presión constante. En este caso el trabajo sería igual al negativo de la presión externa por el cambio de volumen, que para los datos actuales tendríamos menos 150.000 pascales por 3.71 metros cúbicos, los cuales resultan de restar el volumen 2 de 8.98 metros cúbicos menos
5.27 metros cúbicos, que es el volumen inicial o el volumen 1. El resultado de esta operación son menos 556.500 joules, lo cual, al ser un valor negativo, concuerda con una expansión, ya que el sistema está ejerciendo trabajo sobre el entorno. El segundo paso que nos lleva del estado 2 al estado 3 es un proceso isocórico, y al no haber un cambio de volumen, no va a haber un trabajo involucrado, ya que no hay una expansión ni compresión del gas del cual estamos tratando. Así que el trabajo del proceso 2 a 3 serían 0 joules. Para el tercer proceso que nos lleva del estado 3 al estado 1, estamos hablando de una compresión isotérmica. Por lo tanto, su trabajo va a ser igual al negativo de N por R por T por el logaritmo natural del volumen final entre el volumen inicial, que para nuestro caso sería el volumen 1 entre el volumen 3. Sustituyendo los valores de los 227.27 moles, la temperatura de 418.15 Kelvin y los volúmenes de 5.27 y 8.98 para volumen 1 y volumen 3 respectivamente, obtendríamos un trabajo total de 421.101.32 joules. Este valor positivo concuerda con una compresión, ya que el entorno está ejerciendo trabajo sobre el sistema. Sumando los trabajos involucrados en los tres procesos del ciclo, obtenemos un total de menos 135.398.68 joules. Y recordando que el calor del ciclo es igual al negativo del trabajo del ciclo, podemos determinar que el calor va a ser 135.398.68 joules positivos. Espero que la explicación y este ejemplo resuelto les sea de utilidad para resolver sus actividades de la semana. Sin más por un momento, yo me despido y espero que tengan un excelente día.